Bueno, pues es poder plantearse preguntas sobre uno de los comportamientos que más contribuye a que cada uno de nosotros sepa quién es, dónde está, quiénes son los demás, a dónde vamos juntos. Figúrate qué preguntas más importantes. ¿Por qué? Porque por la experiencia de lo que es interactuar con los demás a base de señales, de gestos, de palabras, de lo que es expresión comunicativa, nos vamos descubriendo unos a otros recíprocamente y estableciendo proyectos, planes, colaboración y también conflictos, por supuesto. Entonces, siendo así, esa experiencia de lo que hacemos sin saber conscientemente por qué, cómo lo hacemos, cómo podemos mejorar, ganar o perder con la comunicación, pues necesitamos pensarlo, hacernos esas preguntas y buscar respuestas. Y el buscar respuestas para eso tan fundante de lo que somos es la experiencia más bonita que puede haber. Curiosamente, también es la última que se ha producido en la historia del pensamiento humano y de la sociedad. Los primeros que fueron capaces de plantearse cosas por sí mismos sin tener que recurrir a mitos, a relatos de héroes, etc., los primeros que se preguntaron qué es lo que nos rodea, empezaron a hacerse preguntas sobre aquello que era más lejano, pero que era también lo que más temían, que eran, como los mesopotámicos, pues las distancias entre los astros, todo lo que era la astronomía. Esa fue la primera ciencia, la más lejana. Progresivamente luego las preguntas tuvieron ya que ver con la naturaleza, con la física. Luego ya tuvieron que ver con la historia, con qué es lo que había sucedido con Heródoto. Aunque cuando se hacían aquellas preguntas todavía era muy difícil desbrozar lo que era mito y lo que eran hechos. Bueno, y así progresivamente luego en las preguntas sobre la naturaleza, etcétera, vienen las ciencias de la vida, las ciencias biológicas, viene la geología, y algunas ciencias fueron separándose, como la química y la física. La química, pues hasta el siglo XVII, prácticamente, con Lavoisier. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que las preguntas que ponían en cuestión el comportamiento del ser humano, la psicología, por ejemplo, y anterior a la psicología, la sociología y la economía, pues fueron algo que sucedieron en el siglo XIX y hasta el siglo XX, primeros del XX, no aparece la psicología científica, pero hasta mediados del siglo XX no aparece la comunicación. Es decir, de las ciencias, considerando el ámbito de las ciencias, tanto las humanidades como las de la naturaleza, etcétera, la más reciente es la comunicación y, sin embargo, es la que primero se practica para acumular y aportar conocimiento sobre nosotros y el entorno. Pues si decimos comunicación y nos referimos a lo que puede significar ese término, en realidad es una experiencia humana. Y como experiencia humana hay muchas maneras de estudiarla. Y entonces es cuando empezamos a plantear preguntas, y con las preguntas, lógicamente, tenemos que ajustar las lentes, el objetivo, a la pregunta para ver qué respuesta a esa pregunta. Entonces, la comunicación tanto puede ser algo físico, entonces es un campo de la física, por la transmisión de señales, evitando ruidos, etcétera, pero también puede ser una interacción que se realiza por una especie de comportamiento específico que supera las limitaciones del tener que aprender cosas e intercambiar conocimientos a base de golpes o a base de besos. Entonces, en el momento en el que hay que ponerse de acuerdo
forzosamente tenido que recurrir a expresiones, y las expresiones codificadas, y al lenguaje oral, y al lenguaje gestual, y a todo lo que son las lenguas, entonces ya vienen y aparecen otras miradas de la psicología, de la sociología, etc. Entonces hay un campo y hay unas miradas específicas. Las miradas específicas, que son miradas desde las que dependen las preguntas y posteriormente las respuestas, son las disciplinas. Entonces hay disciplinas, la física, pues claro que tiene mucho que ver la física con la comunicación, y de hecho hay tecnologías hoy día que sin la física habría sido imposible llegar a ellas. Pero también hay disciplinas como la psicología, como la sociología, como la literatura, como la lengua, etc. Entonces, comunicación es un ámbito dentro del cual aparecen muchas miradas, muchos campos. ¿Por qué? Porque la comunicación es la experiencia humana fundante de la identidad, tanto de los sujetos como de los objetos. Y sin comunicación no hay posibilidad. Ahora, las disciplinas son las miradas específicas desde las cuales uno se hace preguntas.